La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, veníamos hablando, es un tema que Dios me colocó hace 2 meses. Yo le decía a él, bueno, ¿qué hablo? ¿De qué hablo? Si tengo el misterio, yo venía a hablar del misterio del Evangelio, después tenía que hablar del misterio, ¿sí? Hablar de un misterio que se llama el Evangelio de Isaías. Pero Dios me dijo, quieto, no seguimos hablando por ese lado, ya les di a ellos un conocimiento, una sabiduría de cómo soy yo, cuál es mi forma de ser, cuál es el misterio de mi voluntad, porque ya se lo expresé. Ahora me puse a hablar de algo que yo lo veo y digo, wow, es bonito, ¿cierto? Que es vislumbrando la gloria de Dios. Muchas veces nosotros creemos que estamos viendo a Dios, creemos que estamos caminando con Dios, creemos que estamos con Él, ¿ve? Y verdaderamente no lo estamos en otro camino diferente y el enemigo nos ha puesto un velo, ¿sí? Y nos hace creer que estamos en la gloria, que estamos bien, que vamos bien. Y por eso es necesario que a veces tengamos estos tropiezos. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de que no estamos bien, de que a veces necesitamos pegarnos un poquito más a Él, Lo que comentaba la hermana Amparo es verdad, o sea, a veces Dios permite que haya en nosotros, ¿sí?, una reacción de nuestro cuerpo para que nosotros angustiados, vayamos a buscarlo a Él, lo nombremos, ¿ve? Y en ese momento nos damos cuenta de que nosotros estamos nombrando algo que antes era diferente o era casi imposible que lo nombráramos. A veces Dios permite, como le dijo al apóstol Pablo, ¿sí? ¿Qué le dijo el apóstol Pablo? A ver, hermano. Bástate mi gracia, listo. Con el aguijón que él tenía, él quería quitarlo, de pronto era un aguijón muy fuerte. Yo también tengo un aguijón en mi cuerpo y le pido todos los días, Señor, quítame esto, aunque sea, dame aunque sea como decir una pastillita para podérmela yo tomar y que de pronto descanse aunque sea 1 hora o 2 horas de esto. Y no, aún sigue, bástate mi gracia. Y verdaderamente en esa medida que Él me ha colocado esta cosa o que ha permitido, sí, que yo tenga esto, sí, en esa medida yo lo ando buscando más a Él. ¿Ve? Porque reconozco que soy de Él solamente, que si puedo caminar, camino porque Él me da a mí las fuerzas. Hace aproximadamente 8 años viví una experiencia no como esta experiencia estuvo más suave, está más difícil, y el Señor me trajo aquí a la casa de Él, y aquí vine y le clamé y le dije, Señor, y el Señor fue tan bondadoso, tan misericordioso, que a la semana yo ya estaba aquí otra vez nuevamente cantando, bailando, ¿sí?, y gozándome en el Señor. A veces Dios, por eso es que es importante, mis amados hermanos, dar un testimonio, porque el pueblo necesita ver cómo obra Dios en cada uno de nosotros, ver cómo obra Dios en ti. ¿Cuántas veces uno sale y se va para la calle sin haber consultado con Dios, sin haberle entregado todas las cosas a Dios? O sea, hoy salí corriendo y en la medida que venía en la camioneta, ¿sabe qué? Yo me entregué al Señor y hice la oración que siempre hago. Le dije, no, yo no puedo dejar de hacer esta oración. Y la hice. ¿Cuántas veces Dios a nosotros nos defiende de algo que nos va a pasar, pero que Él cambia el discurrir de ese momento? Y nosotros no lo sabemos, pero Él sí lo sabe. Entonces nos pone a que nosotros martillemos
¿sí? Que seamos esa viuda que va donde el juez y le dice todos los días yo, y el otro hasta que se cansa y viene y hace las cosas. Les he hablado de que este siervo de Dios, llega un momento en el cual él le ora al Señor, y él caminaba con él, él hablaba con él, él le decía cosas a él, Dios le decía a él muchas cosas, él bajó unas tablas del monte con la ley. ¿Sí? O sea, dígame si no estaba en una unción especial este varón. Claro que estaba en una unción muy especial. ¿Cuántos quisiéramos estar aunque sea en el 10% de lo que estaba él? Y en esa unción especial él le pedía y el otro no le concedía, ¿cierto? Y en la medida que él le pedía con más intensidad, con más fervor, con más amor, ¿ve? Hasta que se inclinó, hasta que Dios lo hizo inclinarse, ¿sí? Para poder él y pedirle y clamarle que no le hiciera eso. ¿Y Dios qué hizo? Dios cumplió su palabra. Pero después, 1500 años después, él lo trajo para que viera la tierra prometida, que fue cuando fue la transfiguración de Jesús en el monte, en el huerto de Getsemaní. Entonces yo lo que digo es, hermano, ahí estemos todos los días, porque en un momento dado tú llegas y clamas y Dios está así salvando de algo que en un momento dado te puede suceder. Amén. Amén y amén. Bueno, listo, sigamos. Hemos venido hablando de este varón, ¿sí? Y hemos hablado solamente de un solo capítulo número 2 de Éxodo. Por favor, yo les invito a que cojan el capítulo 2 de Éxodo. También les había hablado la vez pasada que Dios estaba oyendo el clamor del pueblo de él. Él estaba oyendo el clamor, ese clamor, y él tenía que cumplir una promesa que le había hecho ¿a quién? A Abraham, mucho tiempo atrás. Él le había dicho a Abraham también que 400 años de esclavitud del pueblo. Luego él tenía que cumplir. ¿Sí? Y para eso, él tenía ya preparado, ya establecido quién iba a ser ese libertador. Pero ese libertador estaba siendo preparado, óigame bien mis hermanos, 40 años. 40 años. Y 40 años de nuestra vida es una tercera parte, ¿cierto? Si tuviéramos 120, ¿sí? O es la mitad si tuviésemos 80 años, ¿sí? Tremendo, ¿cierto? 40 años. Pero había durado 40 años disfrutando de una miel, de un conocimiento y un entendimiento. Había durado 40 años aprendiendo cosas del mundo, había durado 40 años en Egipcio aprendiendo lo que eran, ¿sí? Que teníamos que rendirle culto a este sapo, a la figura de este sapo, ¿sí? Para que él pueda darle, ¿sí? Fruto a la tierra. Y la tierra, si no le rindo ese culto a este Dios en minúscula, entonces no va a dar fruto. Tenía que rendirle culto a otras cosas. Pero fuera de eso, él fue enseñado, él fue educado en muchas cosas del cielo, muchas cosas de los astros. Él tuvo que haber tenido un conocimiento extremo, ¿sí? De lo que eran las estrellas, ¿sí? De lo que eran las Pleiades, de todo lo que muchas veces nosotros no conocemos, pero que verdaderamente, ¿sí? Él tuvo que haber aprendido porque era eso lo que ellos trabajaban. Ellos tenían un varón, ¿sí? Un hombre que se encargaba de mirar todos los días el cielo y saber cómo estaba en cada ubicación. Y yo creo que de acuerdo a eso, entonces él decía, hoy vamos a sembrar, hoy no sembramos, hoy tenemos que echarle agua, hoy no le echamos agua. Todas esas cosas que estaban estudiadas por ellos. Y este varón, como era el segundo de ese pueblo, él debía tener ese conocimiento porque tenían que haberlo ubicado en eso. La palabra no lo dice, pero yo entiendo que él tuvo que haber sido educado en ese tipo de conocimientos y entendimientos, así como cuando uno de pronto está aquí y aquí solamente hablan solamente de medicina, pues tiene uno que aprender medicina, ¿cierto? ¿Ve? Y si hablan de ingeniería, tiene uno que saber ingeniería. ¿Por qué? Porque todo el mundo está hablando de eso. Y es lo que le pasaba a este varón, ¿cierto? Y este varón tuvo que irse obligado. Yo les decía que él mató a alguien y que esa misma muerte, ese egipcio lo forzó a él, que él tuviese que irse por una puerta, la única puerta que él tenía. ¿Cuál era? La del desierto. ¿Cuántas veces nosotros tenemos muchas puertas abiertas y tenemos que entrar en ella? ¿Cuántas veces tenemos la aflicción? ¿Cuántas veces tenemos un dolor? ¿Cuántas veces tenemos que enfrentarnos de pronto a que alguien nos abandone? ¿Sí?
Y de pronto estamos abandonados, sí, en nuestra enfermedad del cuerpo, ¿sí? Pero tenemos un Dios Rafa, tenemos un Dios que es un Dios que nos sana, un sanador, y tenemos que estar pegados a eso, y por eso Dios a nosotros nos lleva a ese desierto solo, ¿sí? Para poder confiar en Dios, para poder confiar en Él. Pero tenemos que hacer las órdenes. Acuérdese que Dios dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y tenemos que cumplir con cosas que Él nos envía, nos hace ir. Tenemos que ir al mundo para poder, ¿qué? El mundo coger cosas que Dios a nosotros nos dice, cójala. Porque eso es bueno. Y eso lo entiendo yo ahora como pues, en la vida que tengo, porque yo muchas veces a la gente le digo, yo tengo dos vidas. ¿Sí? Una que es la natural, que es la que camino en este mundo como médico especialista, y otra vida que es la espiritual, que eso sí, para mí ha sido lo mejor de lo mejor. Y a veces me pregunto por qué estoy yo trabajando en la vida natural, cuando debiera ya estar dedicado a la vida espiritual. Y Él es el que conoce, el que sabe. Cuando Él me diga a mí en la palabra, sí, alista las maletas y prepara maletas, yo ya sé que me tengo que quedar en un solo sitio, amén. Y es así como este varón estaba siendo preparado en ese desierto, estaba mirando las estrellas. Yo creo que con muchas veces nosotros nos quedamos solos, ¿sí? Y de pronto, si nos quedamos solos, buscamos de pronto salir un momentico ahí a respirar aire y ver el campo y ver de pronto el cielo, ver las estrellas en el cielo y todas las cosas. ¿Y cuántos quisiéramos conocer, bueno, esa estrella cuál es y esta cuál otra es? Ahora como allá tienen muchos elementos hechos por el hombre, uno no sabe cuál es la estrella porque ellos brillan, a veces tienen una luz y esa luz brilla mucho y brilla a veces igual que las estrellas. Pero si nosotros conociéramos eso, pudiésemos hablar. Entonces, ¿qué pasó con este varón? Yo pienso que él, estando allá, miraba y decía, bueno, esto me enseñaron, pero ¿quién creó esto? ¿Quién formó esto tan bello? De pronto cogería una hoja de una mata, sí, así como me pasó a mí el domingo pasado. La niña llegó y me dio la hoja de una mata y me dijo, huélala. Y yo la olí y le dije, me huele a rico. ¿Sí? Resulta que ella dijo, no, a mí no me gusta. Entonces dije yo, entonces, ¿qué le pasó a Moisés? Él tuvo que haber olido esa mata y Dios le colocó, mire, eso fue mi creación. De pronto, el afecto que él pudiese tener, habíamos hablado de la parte de la afectividad, él no quería. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no le gustaban los cabros ni las vacas, le gustaba ver en la mesa, ya puesta en el platico, ¿cierto? Con un tenedor a un lado, ¿sí? Y él tuvo que llegar a ese sitio a untarse de eso. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que ir a un sitio a untarnos? ¿Cuántas veces nosotros tenemos que descender a lo más bajo, a lo más profundo para podernos untar, para poder saber qué es lo que tenemos que Dios nos va a dar a nosotros y poder verdaderamente valorar lo que tenemos? ¿Cuántas veces nosotros como hijos no valoramos a nuestros padres? No entendemos lo que ellos hacen por nosotros o lo que han hecho. Hasta que no tenemos un hijo, ¿cierto? Y tenemos que cascarnos en eso, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros tenemos de pronto un encuentro como me pasaba a mí? Siempre llegaba yo y mi abuelita me hacía a mí unos arroces deliciosos, unos arroces secos, deliciosos, o sea que brincaban así para poderlos comer deliciosos. Y yo decía, no quiero esto. A los 15 años, cuando me tocó irme a Bogotá a estudiar en Bogotá, en la Javeriana, resulta que yo me serví en el arroz todo lleno ahí todo empapado, todo lleno, y me tocaba comérmelo porque no tenía más, porque me llegaba la mesadita y yo decía, si no me como este pedazo de arroz, no lleno la barriga. Y fue así como yo aprendí verdaderamente a amar a mi abuela. Después entendí por qué mi mamá me acompañaba siempre al bus, no me quería soltar, ya quería estarme amarrada, ¿cierto que le pasó a usted, Claudio? Quería, mijo, vaya en el bus, yo le decía un buen viaje, pero estaba pegada ahí a la camisa, no me quería soltar. Y hoy por hoy entendí por qué razón, hace rato, pero lo entendí, dije, wow, Señor, cuánto lo aman a uno y uno muchas veces ni siquiera se da cuenta de cuánto es el amor que ellos tienen por uno. Cuando uno está solo, ¿cierto, mi amada hermana? Cuando uno está solo, uno a veces anhela estar acompañado con alguien para poder hablar, ¿cierto?
Y a veces tenemos que empezar a aprender el idioma de los perros. Para poder conversar tenemos que mirar cómo mira, cómo sabe que mira y diga, wow, este me miró así, debe ser que está esperando algo. ¿Ve? Y créame lo que el perro todo el tiempo se sube y se acuesta en el último peldaño, se acuesta y se queda ahí toda la noche. Y la perra que también está por fuera, que es la que está en todo el vecindario, cuando yo llego allá, cuando yo llego a la casa campestre, la perra va y se queda en la puerta de la casa campestre. Todos los días. Y cuando yo salgo, ella se va detrás mío y se queda ahí en el barrio, se queda ahí en el condominio. Pero mientras yo esté, ella se queda, me acompaña, ella me cuida. Y yo ahora, cuando yo empecé a darme cuenta de eso, empiezo a acariciarla, entonces la otra mueve la cola para un lado y para otro, le digo, cuidado, me golpea las piernas. Listo, y así es. Entonces aprende uno en medio de esa supuesta soledad, porque es que uno no está solo, uno está acompañado, uno tiene 3 personas más que están con uno. Esas 3 personas lo acompañan a uno en todo momento y esas son las que le dan las órdenes a los ángeles para que no permitan que uno se pegue un costalazo, que uno de pronto coja por el camino que no es. Y es así como Dios con Moisés fue haciendo eso, le fue creando en su corazón ese amor, ese afecto, sí, le fue creando en su corazón que se pusiese a preguntar, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Lo que le pasa a los niños, creo que es a los 4 años que empiezan a preguntar el por qué de las cosas y se vuelven tan cansones, ¿ve? Pero vuelve otra vez y repite, y uno en medio de eso uno aprende también, porque ellos le hacen a uno aprender determinadas respuestas. Y es así como Dios le colocó a Moisés ese tipo de vivir, para que él, esa persona imperfecta, esa persona que era imperfecta, que era dominante, que era muy fuerte, que era temperamental. ¿Por qué? Porque mató a un hombre que era demasiado temperamental. De pronto, en un momento dado, cambiara ese corazón, o sea, ya mirara a las cabras o a las ovejas, ya las mirara con afecto y le pusiera aunque sea la mano por encima, ¿cierto? ¿Ve? Yo creo que antes él caminaba por los aires, ¿cierto? Él andaba todo el tiempo, 4 o 5 o 6 personas lo llevaban y él todo el tiempo lo que hacía nada más era mirar y decir, pare, bájeme, ¿sí? Le traían lo que querían traerle, pero él no podía tocar nada. Pero refieren algunos eruditos que él se levantaba, que él iba muchas tardes a caminar a solas y a mirar al pueblo. ¿Por qué? Porque en el fondo de su corazón estaba ese Dios que él tenía, que todos tenemos, porque Dios nos creó a todos nosotros, no fue uno y después fue el otro. Y que todos tenemos, y entonces ese anhelo de poder estar en esa tierra, poder oler, poder verdaderamente recrearse en él sin saberlo, sin verdaderamente saberlo, pero él buscaba estar con sus congéneres, con aquellas personas, sus compañeros de nacimiento. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Amén, ¿cierto? Entonces, por tanto, Dios un día cerca del monte de Horeb, vámonos a Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 5. Entonces, la palabra de Dios dice, y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Yo imagino que él ya sabía cuánto se gastaba en consumirse algo que él llevaba para poder hacer leñas. Acuérdense que él tenía que salir con un rebaño de ovejas y yo pienso que duraría de pronto 15 días, 20 días, un mes, 2 meses. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos la vida de Jacob y los hijos de Jacob, ellos tenían que salir y se iban para un sitio donde a veces duraban 3 meses, 4 meses. Y era cuando Jacob mandó a José para que José le llevara la alimentación o le llevara un recuerdo a ellos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces, él tenía que irse, ¿cierto? Y se le apareció esa zarza ardiendo. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Entonces él estaba asombrado, yo pienso que no estaba asombrado, él era que Dios le había colocado en su corazón y en su mente que fuera de bobo, ¿sí? Que fuera ya de chimurris, ¿sí? A ver por qué la zarza no se quemaba, ¿cierto? Porque todo lo coloca Dios en nosotros, mis amados hermanos. Es lo que yo he entendido de él hasta ahora. Todo lo coloca. Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Óigame que él dice 2 veces. ¿Sí? Jesús dijo, de cierto,
yo os digo, o sea, como confirmando lo que es cierto. ¿Sí? Aquí dice, Dios dice Moisés, o sea, él es el llamado, él es el siervo de Dios que va a ser, ¿sí?, el que va a liberar el pueblo de Dios, amén. Y dijo Moisés, y él respondió, heme aquí. ¿Dónde hemos oído esta palabra, heme aquí? Samuel, sí, ¿dónde más? ¿No recuerdan de María? Entonces fíjense que todos dicen la misma palabra, entonces uno dice, bueno, es cuando están imbuidos del Espíritu de Dios, ¿cierto? Esa palabra sale del poder del Espíritu de Dios, que es el que le dice, heme aquí. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que ir a la oración? Sí, y pedirle al Espíritu de Dios que sea el que maneje, que gobierne la oración. ¿Para qué? Porque el único que puede ir al Espíritu, el único que puede ir al Padre es el Espíritu del Padre. ¿Ve? Así como el que puede venir a nosotros es el Espíritu de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros oramos? Le pedimos al Espíritu del Padre que vaya al Padre para que el Padre le diga qué tenemos nosotros que pronunciar o decir para poder nosotros pronunciar la palabra correcta, óigame bien, la palabra que está escrita correcta, ¿sí?, y pueda venir la bendición en la vida de cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí? Descienda de los cielos, la copa se rebose, la copa que está llena de cenizas, ¿cierto? Amén. Entonces dice aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. De los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Fíjese que él le dice ven, él no le dice ve, sino él le dice ven, o sea, acércate a mí, toma de mí, haz de mí, o sea, como lo dice el apóstol Juan en el capítulo 15, ¿ve? Porque Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Entonces tenemos que ir a esa vid para recibir toda esa esencia, todo ese ser de Dios, para poder nosotros caminar en Él. No caminar en nuestra propia voluntad ni en nuestro propio conocimiento y entendimiento, sino poder caminar en la sabiduría que Él tiene para nosotros, para poder entender por qué vamos a tal parte. Dios quería expresarle a este varón, ¿sí? ¿Por qué? Ven a mí, para que aprendas, para que conozcas, para que sepas por qué vas. Y en esa medida, en la medida que nosotros tengamos ese conocimiento, en esa medida nosotros queremos estar más con Él, en Él. Queremos estar más en Él, ¿para qué? Para que Él sea quien nos guíe, quien nos dirija. La vez pasada les comentaba, ¿cómo es posible que uno piense que otro lo puede guiar cuando el único que puede guiarme a mí en un futuro y que lo sabe y que lo conoce, ¿sí?, y que ya lo formó, ya lo escribió, yo busque a otra persona cuando no busco a Dios, que es el único que hace eso? Y es así, mis amados hermanos, eso lo da la sabiduría de Dios, porque no tenemos el velo que habla 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4. Tenemos la sabiduría de Dios, o sea, ese velo se corrió, se nos amplió para nosotros poder no estar en el lugar santo, sino estar en el lugar santísimo, disfrutando de la esencia de Dios, de la gloria de Dios, de esa luz. Fíjense que este varón se cubrió su cara porque tuvo miedo de morir, porque sabía que la palabra de Dios anteriormente le había dicho a muchos, ¿sí?, que si lo veían entonces moriría, y es por eso que es así. Entonces Moisés respondió a Dios. Entonces ahí nos quedamos en la respuesta de Moisés a Dios. Vamos entonces a analizar esa parte que habíamos hablado de Éxodo capítulo 3. ¿Qué hizo Dios? Dios primero que todo se identifica con nosotros. Dios primero nos dice quién es Él. Él nos dice qué tenemos, o sea, con quién estamos.
Es que aquí se presentó una reacción natural y carnal de rechazo en este varón, pero antes él le dijo el mensaje por el que había sido escogido para regresar a Egipto y guiar a su pueblo a la tierra prometida. Entonces entramos en un proceso donde él empieza a hablarle a Dios. ¿Por qué? Porque él no estaba dispuesto a regresar. Dígame usted quién, ya después de que uno ya está 40 años acostado en un sillón, ¿sí? Sin poderse levantar, y llega y le dice, levántate, toma tu lecho. El otro le dice, pero Señor, es que yo aquí ya llevo tanto tiempo. Esa no es una parábola que se muestra en el Evangelio, ¿cierto que sí? ¿Sí? Del paralítico. Es que aquí llevo tanto tiempo, aquí yo, imagínense, yo aquí llego, me paro, ¿sí? Y pido, abro la manita así, inmediatamente me caen 20 moneditas y yo con eso vivo todo el día. ¿Ven? Yo para qué busco algo más si yo todo lo tengo. ¿Ven? Así sea en lo mínimo, pero yo ¿cómo? Alguien me da una ropita para vestir y yo visto, cuando Dios lo que quiere es que tú hagas algo para poder, ¿sí? Él poderte dar a ti una vestimenta mejor y poderte dar un alimento mejor. ¿Me entendieron hasta ahí? Dios no quiere haraganes, Dios quiere personas, porque Él colocó a Adán. Adán no le dijo, venga para acá, mijo, usted va a estar aquí sentadito, usted va a mirar todo, usted es el vigilante number one, ¿sí? Usted va a mirar todo y yo le voy a dar a usted de todo lo que usted me pide. ¿Listo? ¿Qué le dijo? No, lo puso, fue a que le pusiera nombres a todas las cosas. Imagínese usted, Adán, para poder mirar una vaca y ver la vaca y decir, ¿en qué se diferencia del toro? Y empezar a escudriñar, oiga bien, a escudriñar, a enseñorearse para poder saber qué era la vaca, por qué se llamaba vaca y el otro por qué se llamaba toro. Y así es como Dios hace cada uno de nosotros, nos coloca para que nosotros hagamos algo, vayamos a hacer algo. Así recibamos un emolumento, o sea, un pago pequeño, pero ya está uno empezando a hacer algo, y en la medida que uno va haciendo algo y le va gustando ese algo, Dios va colocando algo más para que usted pueda crecer en eso y para que usted pueda tener más de eso y para que usted pueda servir a la casa del Señor. ¿Sí me entendieron hasta ahí? O sea, servir a la casa del Señor. No tenemos por qué explicar los diezmos, ni tenemos por qué explicar más cosas de eso, porque cada vez que nosotros vamos a la palabra, ahí entendemos el mensaje que Dios quiere colocarnos a nosotros. Tenemos que ser de bendición. ¿Bendición para quién? Para todos aquellos que estén a nuestro alrededor, tanto arriba como abajo, ¿cierto? ¿Vale? Y es así como Dios se va acercando a aquel varón, pero ese varón no quería, él estaba renuente. Entonces le dice, quítate el calzado. ¿Por qué? Porque estás en la tierra santa. O sea, esa tierra que él estaba tocando es santa, la tierra que Dios toca es santa, la tierra que tú pises, mi amado hermano. Si eres templo de Dios, donde mora el Espíritu de Dios, es santa. Y tú tienes que llevarlo en tu corazón, de que todo lo que tú toques y pises es santo. ¿Por qué? Porque tú eres santo. Y Dios te mandó a que tú fueras y purificaras todas las cosas. ¿Con qué? Con tu oración, con tu forma de andar, con tu forma de vestir. Amén. Por esto, sí, podemos asistir a la casa de oración, cantar, recitar, pero podemos estar también en desacuerdo con Dios. Pueden venir aquí a brincar todo lo que quieran brincar, sí, pero son cabritos. ¿Por qué? Porque no son obedientes, no le han cumplido al Señor. Llámese lo que se llame, llámese como se llame. No le han preguntado al Señor qué tengo que hacer ni nada, sino que se levantan, se visten, se bañan y tal cosa y salen corriendo, sin preguntarle al Señor, sin verdaderamente hacer la oración de entrega al Señor. No sé cuántos lo harán, no sé por qué el Señor me pondrá a decir esas cosas aquí, listo, no lo sé, solamente sé que Él sabe lo que sabe y yo aquí estoy como boca para Él, ¿listo? Vale. Entonces, pero estamos en desacuerdo con Dios, a quien por boca profesamos, adoramos, amamos, pero dentro de cada uno hacemos caso omiso, no nos ocupamos en el lugar, ¿sí?, dispuestos para obedecerle. Verdaderamente a veces nosotros en lo físico no aprobamos nada de esta obediencia que debemos tener a Dios, ¿sí? Por eso a veces Dios a nosotros nos lleva a que nosotros tengamos que vivir otra vez la misma enfermedad, la misma sintomatología. ¿Por qué? Porque Él a nosotros, si nosotros creemos que Él a nosotros nos sanó
y nos sanó. Él nos sanó, mis amados hermanos. No tiene por qué volver a nosotros la sintomatología que sentimos. A veces Él se demora un tiempo, un día, 2 días, una semana, como me pasó a mí un día, de un vértigo. Me sanó y ¡pum! Fue un segundo. Me caí en la iglesia cuadrangular, ¿sí? Y de ahí para adelante me levanté y me levanté sano. Sé que algún hermano de ustedes tiene de pronto un vértigo. ¿Por qué? Porque yo también lo siento. O sea, me da un golpecito así. Y digo, uy, alguien debe tener un vértigo en la casa del Señor. Y así es como vivimos, mis amados hermanos. ¿Cuántos años, mis amados hermanos, esperando este momento? ¿Sí? Estaba esperando este varón poderse encontrar con Dios para decirle, hola, usted tal cosa, usted tal otra. ¿Usted por qué me dejó a mí? ¿Por qué me hizo que matara a ese egipcio para que yo me fuera por este desierto? ¿Por qué vino? ¿Por qué me hizo usted venir a este desierto a yo andar con las cabritas y andar con las ovejas? ¿Sí? Cuando yo estaba vestido de lo mejor, era el segundo de a bordo. Díganme ustedes, imagínense ustedes cómo sería esa posición de este señor. Ahora, ¿cómo sería la posición de este siervo de Dios 40 años en el desierto? ¿Con qué andaría vestido? ¿Qué tendría puesto en sus pies? Yo me lo imagino cuántas veces se habrá puesto la misma ropa todos los días. ¿Cuánto tiempo represado para preguntar? ¿Cuánto tiempo para exponerse? Y que ahora venía a decirme ¿sí? Que yo era el escogido de Dios, ¿sí? Y que tenía que ser yo el libertador, o sea, tenía que ser el libertador del pueblo de Dios. Cuando mire cómo me ha tenido. Muchas veces uno se pregunta, bueno, Señor, ¿y usted por qué me mandó a mí a este lugar a trabajar esto y a tener esto y a hacer este oficio, cuando este oficio para mí es algo demasiado fuerte, demasiado intenso? ¿Cuántas veces decimos, Señor, yo por qué me enamoré de esta persona y me casé con esta persona si esta es una lija muy berraca? O sea, es algo muy duro, muy tieso. No la soporto, yo quiero separarme de esto. Quiero venir a vivir una vida sola, pero sola en Él. Y entonces entra en soledad, ¿cierto? Cuando uno está solo en Dios, uno no vive en la soledad. ¿Por qué? Porque Él lo acompaña a uno siempre. Yo a ustedes les comenté que un día tuve una crisis un sábado en la tarde, sí, y yo ¿qué hice? Pues busqué la oración. Y la oración me acompañó y me hizo disminuir. O sea, pasé esa crisis y pude darme cuenta de que Dios es el que todo lo hace, todo lo puede. Vive en el Señor. Entonces, ¿qué pensaría este varón? Diría, pero este viene aquí y me da una orden, cuando él tiene que preguntarme a mí, bueno, ¿usted qué le ha parecido? Como muchas veces nosotros decimos, bueno, y usted sí me ha preguntado a mí, ¿qué quiere de mí? Usted me ha preguntado si yo verdaderamente quiero estar con usted o no quiero estar con usted. Usted me lo ha preguntado y viene y me dice que yo, me va a ir una de ese raso, me dice, no, es que aquí le compré ya el pasaje, ya tiene usted, aquí tiene la orden para ir a este hotel y tiene que hacer esto allá. Y yo, ¿cómo así? Yo sé por qué tengo que irme allá. A mí, ¿quién es el que me ordena? Entonces empieza a fluir que ese yo, ese yo que baja y que sube, ese yo que baja y que sube, ¿cierto? Y empieza usted a tirar, ¿sí? No se compre un yo muy bueno porque entonces se queda dormido y se quedan ustedes abajo. Entonces ese yo empieza a funcionar en este varón, ¿sí? Entonces dice además, ahora viene a decirme algo cuando lo que debería sería escucharme, oírme y ver qué es lo que yo estoy sintiendo, cómo está mi corazón, porque nosotros como humanos siempre creemos tener la razón y que todos tienen que rendirse a nosotros. ¿O no es así? A veces nos vamos manejando, sí, y queremos adelantar al otro, y el otro va al lado de uno, así el carro no le dé el motor, sí, pero ahí vas, métale la pata, pero yo creo que la tiene metida hasta allá, hasta el piso, pavimento, pero ¿qué tengo que no dejarme pasar de este? Cuando uno se da cuenta de que el carro tiene una revolución más grande y puede prácticamente adelantar. Cuando vi llegan una camioneta de esas 4x4, llegan a mi lado y yo los veo y vienen rápido, digo, sigan la marcha porque es que yo no puedo seguirlos a ustedes. O sea, uno tiene que saber darse cuenta qué es lo que tiene y a dónde, y qué es lo que Dios le ha dado a uno para uno poder vivir, para uno poder estar, para uno poder gozarse del día, de la noche, para poder gozarse uno de la almohada y de la cama, ¿cierto? Para usted poderse gozar de pronto de alguien que tiene a su lado que lo oye, un compañero, su hijo, su hermano, su papá. ¿Cuántas veces anhelamos tener a alguien con quien
darle, hablarle. ¿Ve? A quién decirle todos nuestros conocimientos para que lo pueda transmitir a los otros. Y no se puede porque no está ahí para recibir lo que nosotros sabemos, lo que nosotros teníamos. O sea, óigame bien, tenemos la obligación de entregarlo, porque somos fuente, no somos pozo. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Amén, ¿cierto? Entonces analicemos ahora, mis amados hermanos, la excusa que colocó Moisés cuando vino palabra a él y Dios le habló diciéndole lo que hemos leído en Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 5, creo que es cierto. Amén. Son 5 excusas que él dio. 5 excusas, mi amado hermano. Siendo estas unas razones fuertes dentro del campo del humano. ¿Por qué a mí? Entonces yo creo que él le diría, ¿por qué a mí si usted no me enseñó a mí nada, ¿cierto? ¿Ve? Cuando él le enseñó la creación, cuando él le enseñó todo para decirle, yo soy el creador. Si yo soy el creador, yo puedo formar de la nada algo, puedo hacer de la nada algo. Y con esa convicción y esa certeza de que yo puedo hacer de la nada algo, entonces yo tengo que creer en ese que es mi creador, que es mi hacedor de la nada algo. Amén. Entonces, tenemos 5 preguntas y voy a decírselas de una, pero después vamos a desglosarlas. Dice la palabra, dice, no soy apto, no soy nadie. Eso aparece en Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 11. Vamos a leerlo. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. O sea, sobre el mismo monte que estaba, Dios le había indicado a Moisés que iba a traerlos otra vez al monte. Como decía alguien, es la vuelta del bobo, ¿cierto? Pero ahí estábamos. Entonces, fíjense que él le respondió que no era apto, que no soy nadie para eso. Dígame en qué condiciones estaba este varón, que después de haber pasado 40 años donde él era, por decir, es como si le preguntáramos a un científico de la NASA, ¿cierto? ¿Sí? Y lo mandáramos a vivir al desierto 40 años y le dijéramos, bueno, venga para acá, usted va a ser el que va a ir a la luna, a Marte. A decir, ¿y eso? ¿Por qué yo si ya hace rato que yo dejé ese espacio, ya me olvidé de eso? ¿Cuántas canciones hay que dicen, ya me olvidé, ¿cierto? Una que dice, no me olvidé de vivir, ¿cierto? Entonces, es así como Dios quiere que nosotros empecemos a darnos cuenta de este discurrir de este varón, que vamos a ver otro capítulo donde básicamente estamos analizando un capítulo cada 20 prédicas. O sea, es demasiado, ¿cierto? Sí, porque el capítulo número 2, hasta aquí veníamos hablando. Ahorita entramos al capítulo 3, versículos 2 al 5, ¿cierto que sí? Dice, después él dice, ¿y qué le responderé al pueblo? Dice, no sé lo suficiente. Cuando supuestamente en el mundo él había estado siendo educado en lo más excelso de ese momento del mundo, que era lo que conocía el pueblo egipcio. Tenía que saber multiplicar, dividir, ¿sí? Tenía que saber todo lo que era el álgebra. ¿De dónde viene el álgebra? Creo que viene de ese lugar, ¿cierto? Tenía que saber todas las ecuaciones, tenía que saber todos los múltiplos de todo. Lo tenía que saber, ¿por qué? Porque fue educado en eso. Él fue enseñado para eso. Tenía que saber cuándo producía la tierra, cuándo no producía la tierra. Él fue enviado, ¿sí?, a la guerra y él venció a la persona con quien fue a quien fue a luchar, y él volvió de la guerra victorioso. O sea, era una persona muy bien educada, muy bien preparada. Y le dice, ¿y quién soy yo? Fíjense lo que él está colocando como excusa, ¿cierto? No sé lo suficiente. Después, más adelante dice, ¿no te ha parecido Jehová?, le dice Dios a él. Pero él dice, yo seré rechazado por mi pueblo. ¿Por qué? Porque él aún se acordaba cuando él fue al pueblo, a su pueblo, para que su pueblo lo escondiera, lo guardara, lo protegiera, lo cubriera, que es lo que muchas veces nosotros aspiramos siempre, vivir todo el tiempo de papita y mamita, ¿sí? En donde yo no salgo de la casa, ¿cierto, hermano? ¿Cierto? Yo no salgo de la casa. Yo me quedo aquí en la casa y si voy de pronto a la esquina vuelvo rapidito, temblando, sí, para que mi mamá se dé cuenta de que estoy temblando y me diga, mejor usted no vaya a la esquina y yo voy a la esquina.
Porque uno se inventa la serie de cosas para poder quedarse donde es. Amén. Después viene él también le dice, porque soy hombre tardo en el habla y torpe de lengua. Fíjate bien, tardo en el habla y torpe de lengua, o sea que era un tartamudo, ¿cierto? Pero como cuando estaba ya de segundo del faraón no era tartamudo. ¿Ves? Se le ha pasado lo tartamudez, ¿sí? Pero aquí sí viene a decirle al Señor. Entonces, ¿qué dice? En la última parte dice, en el quinto dice, envía, por favor, te ruego, por medio de alguien a quien tú verdaderamente debes enviar. A mí no me envíes porque yo no mando. Entonces, ahora vayámonos a mirar lo que verdaderamente Dios le responde cada vez que Él le dice tal cosa. Él le dice esto y esto. O sea, le dice, tengo todo preparado para ti. O sea, Dios tiene todo preparado para nosotros. Óigame bien, Dios ya tiene preparado quién lo va a levantar cuando usted pegue un costalazo, mi amor. Ya Dios tiene preparado al ángel que le va a sacar a usted la moto a un lado, ¿sí? O el carro a un lado para que no le golpee su carro o su moto, o el vehículo caminando como usted va. ¿Cuántas veces el enemigo quiere matarnos a nosotros y utiliza a alguien para que nos destroce? Nos produzca de pronto, se montan en el andén y nos matan, nada. Nos producen fracturas y todas esas cosas. Óigame bien, eso es lo que el enemigo hace. Porque él vino a ¿qué? Él no vino a acariciarnos. Entonces vayamos a analizar cada cosa. Vámonos a Éxodo capítulo 3, versículo 11. Vamos a leer. En Éxodo 3 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces, ¿quién soy yo? ¿Sí? ¿No ves? Si usted me lo hubiese dicho hace 40 años, cuando yo era el segundo, el faraón, digo, wow. ¿Sí? Ahora viene usted a decirme 40 años después de que he estado dentro de este desierto, ¿sí? Ya he aprendido a caminar en el desierto, ya sé lo que sabe, a lo que huele, ¿sí? ¿Sí? Y a lo que sabe, sí, porque también cuántas veces lo habrá comido, cuántas veces va uno caminando por la calle y se levanta un viento y uno come todo lo que la gente ha dejado ahí depositado. Y este joven llega y le dice a Dios, joven no porque ya tenía 40, ya tenía 80 años, ya estaba cerquita. ¿Cuántas veces nosotros, mis amados hermanos, nos preguntamos quién soy yo? ¿Cuántas veces? A ver, levantemos la mano a ver cuántas veces quienes de ustedes se han preguntado quién soy yo. De donde se define qué piensas de ti, mi amado. O sea, quién eres para ti. ¿Cuál es tu propio autoconocimiento? ¿Cuál es tu propio entendimiento? ¿Cuál es lo que tú defines que eres? Esa imagen tuya, mi amado hermano, dada por qué? Dada por la experiencia, ¿cierto? Número 1. Esa respuesta a todo lo que has tratado de realizar. O sea, ¿cuántas veces nosotros queremos hacer cosas y tenemos algún negocio, lo hacemos mal y adquirimos una experiencia, o de pronto lo hacemos bien y adquirimos otra experiencia diferente, y esa es la que usamos para que nuestros hijos, para que todos aquellos que estén alrededor de nosotros empiecen a manejarse como yo quiero que se maneje? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros los padres? Queremos que nuestro hijo piense como nosotros, pero es que resulta que él es 20 años o 30 años más viejo, más joven que yo. Queremos que nuestros hijos, Señor, piensen y fuera de eso actúen como nosotros actuamos. Pero mijo, fíjese que es que mire, yo hice tal cosa, mire, a mí me fue bien. Fíjese en el negocio que tengo. Ahora le va a quedar a usted, entonces, ¿qué va a hacer con ese negocio? Fíjese todas las cosas. Si miramos a Moisés, a este varón, ¿sí? Su autoimagen debía estar por debajo, ¿cierto? 40 años viviendo por encima y 40 viviendo por debajo, ¿cierto? ¿Dónde estaría la imagen de este varón? ¿Quién soy yo? No soy apto, no soy nadie para poder asumir ese tipo de solicitud suya. Entonces respondió, dijo, estoy dañado, Señor. Todo lo que yo he recibido antes del desierto lo he perdido. Lo eché a un lado, lo he olvidado. ¿Sí? Lo he olvidado, ¿sí? Ese confort de donde yo estaba, lo que estaba haciendo, ya no lo tengo, ya tengo un confort diferente. Y él estaba tan amañado a ese modo de vida que él dijo, ¿ya para qué más? ¿Ve? ¿Cuántos de nosotros tenemos de pronto 55, 60 años y decimos, bueno, ¿y yo para qué estudio más? Si es que yo a los 65 me voy a morir.
¿Cuántos de nosotros tenemos de pronto esa creencia, esa convicción? Sí, y nosotros no sabemos si de pronto Dios nos lleva hasta los 130 años o 120 años. Hemos visto por YouTube o por Facebook, sí, hemos visto personas que a partir de los 60, 62 han empezado a estudiar. Hay una señora que apareció como a los 65 años, sí, con un título de profesional en Derecho, una abogada a esa edad, ¿sí? Y eso fue un logro tenaz. Por eso Dios a nosotros nos dice, venga, vamos, caminemos. Aprenda esto de mí. Por eso Dios nos coloca a nosotros a que les expresemos esa forma de Dios, a que les expresemos cuál es la sabiduría de Dios para que ustedes puedan entenderlo, comprenderlo y sigan adelante para que ustedes puedan llevar el mensaje con más intensidad, con más fervor. Amén. Entonces este varón no estaba dispuesto a obedecer. Él tenía que sacarle una excusa. Él tenía que sacarle algo para que el otro se diera cuenta de que él estaba dolido. ¿Usted por qué me hizo perder 40 años para venirme a decir eso? ¿Por qué no me utiliza en otras cosas? ¿Para qué? Si yo ya estoy acostumbrado a caminar, ¿para qué me pone usted a manejar si es que yo ya no manejo? Hace 40 años que no manejo. Hace 40 años que yo no dicto clases. Ya yo perdí la costumbre de dictar clases. Ya me enredo. Ya todas esas cosas me suceden. Es lo que Dios le puso y este varón le estaba diciendo. No había humildad en ese corazón, mis amados hermanos. Fíjense que no había humildad y a pesar de eso Dios quería llevarlo. Era una persona imperfecta. ¿Por qué no escogería a otro? Sí, escoja a otro. De pronto habría muchos ahí en el pueblo de él, en Israel, ahí en la parte de Gosén de Egipto, que podían servirle, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes aquí están y de pronto ustedes pueden ser mejores que yo? ¿Cuántos? Muchísimos. ¿Y por qué a mí Dios me escogió para esto? ¿Por qué Dios no los escogió a ustedes, mis amados hermanos? Él llevaba 40 años en el desierto, ¿cierto? Y no había podido salir del desierto. ¿Por qué? Porque tenía temor, tenía miedo a todo. O sea, él se había quedado enclaustrado ahí, se había quedado encerrado, se había quedado prácticamente metido dentro de la cárcel del miedo, dentro del temor. ¿Cuántos de nosotros no salimos de la casa a buscar un puesto, a buscar un trabajo, a buscar algo, porque nos da temor? ¿Cuántos de nosotros entregamos una hoja de vida mal hecha para que digan no nos sirve su hoja de vida? Se la devuelven. ¿Por qué se ríe, hermano? Entonces, pero Dios lo ignoró, ¿cierto? Dios ignoró esta parte de él, oiga bien, esta primera parte de él, ¿sí? Para darle una respuesta y le dijo, vámonos a Éxodo capítulo 3, versículo 12. Y la palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 3, versículo 12, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. La señal de Dios era que ellos tenían que volver a ese monte, pero él tenía que ir, ve. Ya no le dice ven, sino le dice ve. ¿Sí? Ya Dios había colocado, había creado en él algo, ¿sí? Para decirle con toda certeza, ve. Ya no le dice ven, recibe esto, llévate esto. Ya le dice ve. Ya le da una orden. Es una orden, es un verbo. Y es por eso que entonces esa promesa que Dios le estaba dando a Moisés de compañía y de servicio, esa promesa debería haber sido suficiente para él poder arrancar y correr de una vez e irse a hacer lo que Dios le había mandado. ¿Por qué? Porque él tenía que estar con un corazón constricto y humillado, entregado solamente a Dios. Él ya no había aprendido a amar las ovejas. Él ya no había aprendido a amar los cabritos. Él ya no había cogido la ovejita, la había levantado así, se la había llevado en su corazón. Ese amor, ¿quién se lo había puesto? Ese amor se lo había puesto Yahweh. El Creador le había creado en su corazón ese amor. ¿Cuántas veces nosotros creemos que somos nosotros los que tenemos un amor cuando ese amor viene de Dios solamente? Porque nosotros somos tierra, mi amado hermano. ¿O de qué fuimos hechos? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice en Génesis 2? Del polvo y tierra, ¿cierto? Entonces, si nosotros somos polvo y tierra, imaginémonos si este pedazo de tierra que está aquí debajo tiene amor. No lo tiene, mis amados hermanos. Entonces, en la medida que viene ese amor de Dios, en la medida que Dios hace el amor, ¿por qué? Porque soy yo el que abro mi corazón. Y en ese momento entra el aliento de vida. Y en ese aliento Dios coloca que lo ame primeramente a Él. Y después que ame a quién? A mis hermanos, ¿cierto?
después que ame a la iglesia, y después que ame a mis congéneres, a todos, hasta mis enemigos. ¿Ve? Y eso lo establece Jesús. Y estamos en ese proceso, ¿cierto? Pero Moisés no entendía que para Dios es poco. ¿Por qué? Porque lo dice el apóstol Pedro. Un día para Dios son 1000 años para nosotros. Entonces imagínense ustedes 400 años. No es nada, ¿cierto? 1000 años para nosotros. Pero él necesitaba rehacer, necesitaba fortalecer, necesitaba renovar su confianza en este Dios, su Dios, nuestro Dios. Entonces él necesitaba darse confianza, como muchas veces nos pasa a nosotros. ¿Cuántos de ustedes han tenido que estudiar para un examen al día siguiente? O sea, un quiz. ¿Cuántos de ustedes van a entrar al examen y dicen, pero un momentico, ya vengo, y se van para el baño, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes están en la mitad del examen y no han entendido nada de lo que es el examen? Todo se les borró, ¿cierto? Entonces, Dios sabe eso, Dios conoce eso, Dios deja que usted llegue hasta un momento en el cual usted se dé cuenta de que no es usted el que lo puede hacer. Y cuando usted sale del examen y le dice, sacó 4, dice usted, ¿y eso dónde saqué yo 4? Y a mí todo se me había olvidado, eso es un milagro. Claro, mi hermano, es un milagro. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios trajo a memoria todo lo que usted tenía que dar en ese momento en las respuestas. Amén. Si quería él, pues podía, ¿cierto? Pero necesitaba aprender. Que Dios da el querer como el hacer, ¿cierto? ¿Vale? Entonces necesitaba aprender. Necesitaba esa sabiduría. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros decimos, es que yo no soy sabio? Y resulta que le dice Santiago, dice, pedid. Si no tenéis sabiduría, entonces pedíla. Que Dios te la va a dar a ti en abundancia, ¿cierto? Muchísimo más abundantemente, digo yo siempre. Amén. Entonces, además de eso, podía confiar en quién, en que él estaba, entonces Dios estaba con él, o sea, el mismo Dios se lo había dicho. ¿Cuántos de nosotros anhelamos que Dios nos diga, yo estoy contigo? ¿Cuántos de nosotros leemos la palabra y él nos dice por intermedio de la palabra, Dios, yo estoy contigo? Fíjense que la hermana nos dijo, porque yo estaré contigo. Y nosotros teníamos la fe y la certeza y la confianza y la convicción de que nosotros estamos en Él. Dios no está fuera de mí, yo estoy en Dios. ¿Por qué? Porque es tan grande Él, ¿sí? Que Él se puede hacer tan pequeño, o sea, una chiquitolina, sí, que se puede meter acá en mi corazón, pero es Él. Amén. Vayámonos a Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Entonces la palabra de Dios dice así, ¿cierto? Sean vuestras costumbres sin avaricia. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Que lo que Dios te dé a ti, con eso te conformas. ¿Por qué? Porque Él te puede dar a ti más. Así como Dios te puede dar a ti un talento, Él puede hacer, el Espíritu de Dios puede hacer que tú tengas más talentos de acuerdo a los dones que Él te dé. Porque en esa medida tú vas creciendo, vas formándote más y más. ¿Sí? Estéis contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Diga el débil, fuerte soy. Todas las palabras que usted encuentra en esta cartilla, que no es una cartilla que va de Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, 21, ¿cierto? Entonces esta cartillita te dice a ti todo esto. Te lo expresa en diferentes salmos, en diferentes proverbios, en diferentes cosas, charlas de Habacuc, todas esas cosas. Amén. Por eso tenemos que estar confiados y tenemos que saber que Él es nuestro, óigame bien, nuestro hacedor. ¿Por qué? Porque en la medida que Él sea mi hacedor, en esa medida Él es mi proveedor. Si yo no creo que Él es mi creador, ¿cómo voy a esperar que Él me dé salud, me dé sanidad? ¿Cómo voy a esperar que Él sea mi Nisi, el que me dé paz? Porque Él crea todo, Él lo hace todo, lo conforma todo. Por eso Dios nos indica su propósito en Él y también el propósito en cada uno de nosotros, porque Dios nos capacita para que lo conozcamos y seamos obedientes.
Dios primero que todo nos enseña lo que Él quiere que nosotros aprendamos para podernos defender en cualquier momento. ¿Ve? Él nos lleva, si Dios quiere que esta casa tenga de pronto un abogado que lo defienda de cualquier situación, Dios le coloca a alguien que aprenda derecho, que aprenda leyes, para que venga a esta casa y nos ayude, nos defienda. ¿Sí? Ese instrumento, así como Dios había colocado a Moisés para que fuese el guía, el libertador del pueblo, también nos puede colocar a alguno a que venga aquí para que sea quien de pronto en un momento dado nos defienda determinadas cosas. Dios coloca a las personas que se encargan de la parte de los impuestos y de las cosas a nivel de la iglesia para que ellos sean los que nos guíen a nosotros para no caer, sí, de pronto en algo que nos obligue a pagarle a ella un impuesto o una multa. Amén. Entonces Dios nos capacita en la medida de nuestro caminar con Él. En esa medida con Él se aumenta, ¿qué se aumenta en nosotros? Usted le pide algo a Dios y Dios se lo da, ¿qué le hace crecer a usted? La fe, el emuná, ¿cierto? Esa fidelidad, y entonces nos volvemos más fieles, sabemos que tenemos un Dios que Él nos da, que Él nos apoya, ¿cierto? Que Él ve y nosotros también vemos las obras que Él hace para podernos, ¿sí?, conquistar a nosotros, amén. ¿Listo? Entonces después en el versículo 13, vayámonos al versículo 13, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, o sea, yo voy a ustedes, les digo, ole, yo vengo a predicarles. ¿Y dónde está el pastor? ¿Dónde está la pastora? Yo les vengo a predicar a ustedes, ¿sí? ¿Y usted quién es? ¿Usted quién es? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace montado allá del atril? Cuando tiene que montarse ahí la pastora, ¿cuántas veces ustedes no han querido oír la voz de un líder? Porque no les gusta el líder. ¿Cuántas veces ustedes han llegado y dicen, ay, ¿para qué voy? ¿Para qué voy? Si ahí está predicando alguien, ¿sí? Y en ese momento, como digo yo, ahí está él, ¿sí?, queriendo callar al predicador. Y es lo que yo digo, ¿y quién soy yo? Señor. Y llega y le dice, pero yo qué voy a hacer con este pueblo, yo voy a servir tieso y duro. Y lo vemos, una vez lo hablábamos con la pastora de que este pueblo es duro. Y entonces dijimos, cerremos esta cosa y hagamos esto otro. ¿Listo? Y a nosotros Dios nos dio en el corazón, a nosotros Dios nos dio la unción, ¿sí? Nos dio la unción para poder conocer verdaderamente que teníamos que seguir en esto, que era nuestro caminar, que Él nos llevaba era esto, no nos llevaba a otra cosa diferente. Amén. Y es así como Dios le dice a él, Dios le dice a Moisés, de donde esa respuesta de Dios, Él sabía qué conocimientos, Él sabía qué entendimiento, Él sabía hasta dónde estaba educado este varón, que supuestamente se le había olvidado todo, ¿sí? Él sabía dónde estaba ese cuartico donde estaba la memoria de Moisés. ¿Y qué le costaba a Dios abrir esa puerta para que saliera todo eso? ¿Cuántas veces estamos hablando con alguien de Dios, de Jesús, y de pronto nos sale palabra sin que nosotros la hayamos pensado? ¿Sí? Y decimos esa palabra, la pronunciamos, y después uno dice, uy, ¿de dónde saqué yo esta palabra? ¿De dónde saqué este versículo? ¿Qué pasó? Ahí está Dios, mi amado hermano. Ahí está Dios, porque Él no permite que nosotros seamos avergonzados. Ya lo que quería hacer este varón, ¿cierto? Venía a avergonzar la iglesia, ¿sí? Con ese argumento de qué le responde a su pueblo, él tenía, en ese momento estaba sacando ese ardor que él sentía hacia ese pueblo egipcio, ¿sí? ¿Por qué? Hacia el pueblo de Israel, que no lo había podido resguardar, defender cuando lo necesitaba. La vez pasada, recuerdo que hablábamos de que Dios coloca en nosotros una necesidad. Así como colocó en ti la necesidad de respirar para que tú recibieras oxígeno, para poderle llevar oxígeno a las partes distales de tu cuerpo, a esas células que están en la uña o que están de pronto en la punta del cabello, ¿sí? En esa forma Dios también coloca una necesidad, y esa necesidad que Él tuvo, esa forma que Él tuvo, ¿sí? Yo busco de ustedes para que ustedes me ayuden, y cuando ustedes no me ayudan, entonces cuando yo estoy bien digo, ¿para qué los ayudo? Si no me ayudaron cuando yo verdaderamente lo necesité. Muchas veces yo le digo a mi hija, nosotros tenemos que dar cuando la persona lo necesita, no cuando nosotros creemos que lo va a necesitar.
¿Cuántas veces nosotros tenemos necesidad de agua? Necesitamos un vasito de agua. Y pedimos agua y la otra persona dice, espere un momentico, acabo de hacer esta diligencia. Anteponemos algo, ¿sí? Cuando la necesidad de esa persona es, yo quiero beber agua. ¿Qué le costaba llevarle el agua y después seguir con la diligencia que demoraba media hora después? ¿Cierto? ¿Sí me han entendido esta parte? Sí, donde muchas veces nosotros anteponemos otra cosa en vez de darle lo que esa persona necesita. Yo aprendí en un libro que aprendí a conocer de Dios, y en esa fórmula el libro decía primero lo primero, primero lo urgente. ¿Ve? Primero tengo que hacer lo urgente. Yo tengo que empezar a hacer algo que me demuestre que eso que Dios está colocando ante mí, ¿lo oyen bien? ¿Están oyendo bien? Lo coloco ante mí, entonces en ese momento eso que yo estoy colocando ante mí, que Dios coloca, es para que yo lo haga en ese momento. ¿Para qué? Para que ayude a alguien, para que yo pueda servir, pero para que pueda servir en este momento, en ese instante, amén, no después. Muchas veces llega uno tarde y le dicen, ay no, ya para qué, ya alguien me prestó, ya alguien me dio el agüita, ya alguien tuvo a bien hacerme eso, ¿listo? Pero Dios le dice en el 3.14, vayámonos al 3.14, y la palabra de Dios dice de la siguiente forma, mis amados hermanos. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, Él me envió a vosotros, ole. Entonces yo soy Luis, vayan ustedes entonces, yo soy Luis, yo vengo aquí a predicarles a ustedes. ¿Y este Luis de dónde salió? Oh, yo soy Luis Orlando. Ah, bueno, este Luis de dónde salió. Yo soy Luis Orlando Pinto. Ah, ¿de dónde salió este Luis Orlando Pinto? Entonces debo traer una credencial, ¿cierto? Y esa credencial es la que me responde, la que dice quién soy, dónde soy, por qué estoy acá. Esa credencial, yo para poder ser predicador de la palabra, alguien tuvo que darme la oportunidad para poder predicar la palabra. Para poder ser predicador de la palabra, yo tuve que haber recibido una unción especial. El pueblo me tenía que aceptar como su pastor, no una denominación con su respectiva escuela bíblica o lo que sea. No me tiene por qué venir a traer aquí como predicador, sino es la unción de Dios el que me trae como predicador, porque yo tengo que hablar de la palabra de Dios. Yo no puedo hablar lo que yo piense de la palabra de Dios. Yo no puedo hablar del conocimiento que me da a mí esto, leerlo, ¿sí? Y yo predicar respecto a esto cuando tengo que venir es hablar de la revelación que Dios me da leyendo esto, en la medida que yo camino, amén. Fuera de eso, traigo una credencial en la cual tiene que ser el líder de acá, de esta iglesia, quien me permita a mí poderme venir a parar aquí en este momento. Y que ustedes reconozcan a ese líder y que también me reconozcan a mí como parte de eso para que yo pueda predicarles a ustedes y ustedes puedan recibir eso. Pero antes que nada, mis amados hermanos, tiene que venir a ustedes algo o alguien que les abra su espíritu, su corazón, para que puedan entender lo que yo les estoy diciendo y no se me queden dormidos. Sí, porque tienen sueño. Claro que sí, claro. Si yo me levanto a las 5 y me he acostumbrado a levantarme a las 6, pues tengo que tener una hora que he perdido de sueño. Y si yo soy monótono, si yo tengo mi monotonía dentro de mí, mi forma de hablar, dígame si no los voy a cansar a ustedes, si no los voy a llevar a que se duerman. Claro que sí, o se levantan y se van. Pero como es el Espíritu de Dios el que viene aquí, que es el que me unge, ¿sí? Entonces yo soy un instrumento de Dios para que Él pueda traerles a ustedes el mensaje, para que puedan conocerlo a Él bien y puedan caminar con Él, amén. Y puedan recibir todo lo que Dios tiene para ustedes, amén. Es así como Dios quiere. Entonces Él le dice, yo soy el que soy. Entonces aquí ha venido alguien para decirles a ustedes en su corazón, yo soy el que soy. No soy yo el que tengo que decirles a ustedes, yo soy el que soy, sino el verdadero, el todopoderoso, el unigénito, el propio, ¿sí? El que les va a decir a ustedes quién soy yo. Soy un instrumento de Dios y la palabra solamente la trae Él, amén. Es así como Dios también quiere decirnos a nosotros, no solamente de esa forma, sino Dios también quiere llevarlo a usted, mi amado hermano, ¿sí? A que entienda que con ese énfasis con que Dios le da a cada uno de nosotros, o sea, esa forma como entra ese amor de Dios, eso que nos llena, eso que nos lleva a rebosar de nosotros,
eso que nos produce que nosotros nos levantemos con ese dinamis, porque es el poder del Espíritu de Dios, es cuando usted empieza a darse cuenta de que verdaderamente Dios a usted lo acompaña. ¿Sí? Cuando empieza usted a orar por los enfermos y los enfermos se sanan. Cuando empieza usted a clamar, a liberar a los cautivos y los cautivos son liberados, son libertos. Cuando empieza usted a decir la palabra y la palabra fluye como miel, ¿sí?, y leche en cada uno de ustedes, y ustedes aprendan a vivir cada día más y más ¿en quién? En el que todo lo puede, en el que todo lo hace, en el Dios Todopoderoso. Amén. Entonces es así como Dios le va mostrando a usted y le va creando en su ambiente, en su forma de ser, conocimiento, un entendimiento y una sabiduría que solamente viene de Él. Yo a usted no les puedo hablar de revelación, mis amados hermanos, como Luis Pinto. Yo no les puedo decir a ustedes, la palabra me dice tal cosa, me revela. Yo les puedo decir a ustedes es lo que yo conozco, lo que yo conocí, lo que yo entiendo, es esto. Mas no lo que a mí me revela Dios, sino está el Espíritu de Dios en mi presencia, en mi vida, aquí en nosotros. Sino está también depositado en ustedes para que puedan abrir esas compuertas que a veces son duras y las va abriendo y se va metiendo por ahí la palabra. Y esa palabra te reargulle, te llena, ¿cierto? De esta forma Dios le estaba mostrando, le estaba enseñando quién era Él, quién era aquella persona que andaba con Él, quién era el Dios creador. Por esto Él no era débil y por eso nosotros decimos, diga el débil. Amén, mis amados hermanos. ¿Cuántas veces nosotros hemos experimentado el mismo temor de no poder responder? ¿Cuántas veces usted de pronto va caminando y se encuentra con alguien y ese alguien de pronto a usted le pregunta algo y usted dice, espera un momentico, lo piensa? ¿Qué le pasó a Daniel cuando el rey le dijo, venga, explíqueme este sueño? ¿Qué le dijo él? Espéreme, esta noche tengo que ir a preguntarle a alguien y ese alguien me va a explicar a mí el sueño todo así como es, y al día siguiente vino y se lo dijo, mira, aquí es. La estatua significa esto, tal cosa, mi amado rey que le entregó a ustedes una estatua, y él ni siquiera sabía que era una estatua, fue Dios el que le mostró la estatua, pero él tuvo que ir ¿a quién? A la presencia del Dios Todopoderoso, ¿sí? Cuando es Dios quien te da la respuesta, porque nosotros somos instrumentos, nosotros somos un ergo, nosotros somos colaboradores de Dios, nosotros no somos Dios. Yo no soy el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios mora en mí. ¿Por qué? Porque soy templo de Dios. ¿Por qué? Porque he aceptado la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque creo en Él y confieso que Dios es mi Señor. Y en esa forma yo recibí las arras del Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces nosotros experimentamos ese temor de no poder responder, cierto? Cuando Dios es el que da la respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros somos, como lo dije antes, instrumentos. Esa fue la lucha del apóstol Pablo cuando él iba al concilio. Y él le dijo al Señor, bueno, Señor, ¿y yo qué hablo en el concilio? Entonces le dijo el Señor, le dijo Dios, le dijo, pues entonces ve y yo te pondré palabra en tu boca para que tú le digas al pueblo, para que ellos puedan entender, o sea, óigame bien, puedan entender, ellos también van a recibir en el poder del Espíritu de Dios el mensaje y puedan decirte a ti, lo aceptamos, estamos contigo. ¿Cierto? Eso es bonito, ¿cierto? Cuando uno va a una parte y de pronto habla. Entonces, hermana, ¿cuántas veces nosotros va y habla de pronto contra una piedra y la piedra de pronto le responde, heme aquí, yo quiero aprender más de ti, más y más y más, Señor? Por tanto, mis amados hermanos, nosotros no hablamos por cuenta propia, sino por aquel que nos envió, al que representamos y el que afirma ser Dios, el Dios creador, el Todopoderoso. Luego Él tiene que mostrar su forma como verdaderamente entra en cada uno de ustedes. ¿Cómo Dios a ustedes les está enseñando? ¿Cómo Dios coloca en mí, o en la pastora, o en algún líder, que de pronto venga a predicar esa palabra y ese mensaje para que usted pueda, mi amado hermano, entrar dentro del proceso de Dios y pueda usted vivificarlo? Porque es así como vivificamos la palabra de Dios. Amén. Por tanto, no hablamos por cuenta propia, sino por aquel que nos envió, ¿cierto? Luego Dios te conoce porque te entretejió allá en lo oculto. Ahora Dios se te revela. ¿Por qué? Porque Dios hizo de ti un libro de vida para que ese libro de vida en él estuviese escrito, como nos pasa a nosotros. ¿Por qué estamos nosotros aquí hoy, esta fecha 13 de marzo de este año? ¿Por qué? ¿Por qué madrugaron? ¿Por qué se levantaron? ¿Sería por ir a votar? No creo. Por estar aquí en la presencia de Dios, por poder recibir el mensaje que Él tenía para ustedes. ¿Sí me entendió? Para que Él pudiese explicarles a ustedes por qué están con Él.
Así de sencillo, así de suave, así de agradable para cada uno de nosotros. Amén. Pero aún faltaba, mis amados hermanos, convencer a un testarudo. Es que yo. ¿Cuántas veces es que yo? ¿Ve? Y se va para la casa y es que yo mañana no voy, pasado mañana no voy, yo no asisto a esta parte. Entonces tiene que aparecer una parte que aparece en el capítulo 4, versículo 1, vayamos a leerlo. Y la palabra de Dios dice de esta forma, dice, el Señor dice, entonces Moisés respondió diciendo, después de haber respondido ya la segunda vez, que yo cómo voy a este pueblo, entonces respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Yahweh. O sea, este no tiene ningún contacto con Dios. ¿Este qué es? ¿Este qué es? Y eso es cierto, muchas veces nosotros le preguntamos al Señor, Señor, ¿y yo cómo voy a hablarle aquí? ¿Qué le voy a hablar? ¿De qué le voy a hablar? ¿Cuántas veces uno llega y, vamos, como me pasó a mí, Señor, ¿yo qué le voy a hablar ahorita? Voy a seguir hablando entonces del misterio del Evangelio de Isaías. Y me dice el Señor, no, vete por este lado. Vete por este lado, desarrolla esta imagen. ¿Esa imagen qué era? Vislumbrando la gloria de Dios, desarrolla esta imagen. Después que apareció otra cosita, desarrolla esto dentro de eso. Y después que apareció, entonces me metió en otra casilla. Y me fui metiendo por esa casa y fui entrando a esas habitaciones y fui recorriendo las habitaciones y me sacaba y me metía en otra. Y es lo que estoy ahorita metido en esta. ¿Amén? Entonces aparece y te dice a ti, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que yo soy, me envió a vosotros. Bueno, hermanos, entonces Dios creador me envió a vosotros. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está ese quid que hace que tú creas lo que yo te estoy diciendo? Él ya lo tenía, pero no se daba cuenta de que lo tenía, ¿cierto? Él ya caminaba con Dios, pero no se daba cuenta de que caminaba con Dios. Él ya tenía la presencia de Dios, pero no se daba cuenta de que tenía la presencia de Dios. Luego a él le faltaba ¿qué? Le faltaba ese tenerlo dentro de él, de modo tal que brotara. ¿Cuántas veces a nosotros que estamos a solas en un cuarto orando, de pronto nos viene un llanto, de pronto nos viene como esa angustia, como esa zozobra y empezamos a llorar y a pedirle al Señor y a clamar y a verlo a Él de una forma diferente? ¿Cuántos nos ha pasado, mis amados? ¿Cuántas veces Dios le ha respondido a usted, mire, usted no es esto, no te ha parecido Yahweh? Preguntaban los otros. Entonces empieza a decir, pero ¿qué? ¿Pero qué? Recordemos, mis amados hermanos, que ya le había sucedido algo y que fue rechazado, dejándolo solo, por lo que tuvo que huir al desierto. ¿Por qué? No había más salida, esa fue la salida que Dios le puso. ¿Pero por qué se la puso? Porque si yo estoy bien, soy súper bien, y viene alguien y me dice, vámonos a la casa del Señor, digo yo, ¿para qué? Si yo tengo que irme a un paseo, tengo que ir a montar en una moto de esas cuatrimotor, o sea, ¿ve? O estar de pronto en una fiesta, una parranda, ¿sí? O el enemigo me ha llevado a mí que el día anterior yo esté toda la noche tomando, bebiendo, bailando, y al día siguiente llega mi amigo y me diga, vamos a la casa del Señor, y yo diga, no, es que yo estoy, tráigame otro traguito, por favor, vamos a seguir la fiesta, la funfurrucha. ¿Por qué? Porque el mundo es muy bonito, el mundo es agradable, el mundo es precioso, y cuando nosotros hemos sido educados en el mundo, óigame bien, cuando hemos sido educados en el mundo, nos cuesta. Ese pegante que nos han puesto en la piel, así como el esparadrapo ese blanco, ¿sí? O el otro que es tipo carne, nos van a quitar y decimos, uy, pero este me está arrancando los pelos y tal cosa, por favor no arranque más, ¿cierto? Y le decimos, él había tomado sin pensarlo una decisión, pero fue humillado y rechazado por quienes debían haberse sumado, sí, a esa propuesta, a esa causa. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una causa y le decimos a la gente, acompáñenme, y la gente dice, váyanse? Ojo, él no sabía los caminos de Dios, él no sabía qué tenía Dios para él, y que esa batalla era una batalla de tipo espiritual. Él no estaba capacitado. Era Dios quien tenía que verdaderamente llevarlo a esa batalla espiritual.
es la batalla que uno tiene cuando viene aquí a predicarles a ustedes, mis amados hermanos. Porque no crea, predicarles a ustedes que ya tienen un conocimiento, un entendimiento y una sabiduría de Dios es muy difícil. Toca preguntarle al Señor y decirle qué le tengo que decir para que esta persona se agarre a mí, o sea, que de pronto diga, bueno, voy a creerle a este predicador. Pero si viene todo el Espíritu de Dios, ¿yo qué tengo que hacer? Nada. Tengo que pararme aquí, ¿sí? Y hablar. Y decir, bueno, Señor, entonces ahora hablemos. Y háblale a este pueblo, Señor, que es de dura servicio. Bueno, listo. Y empieza el Señor a decirles a ustedes y empieza a recordarle cosas que ustedes ni siquiera sabían. Empieza a traerles a memoria cosas que ustedes ya habían olvidado. Empieza a recordarle cosas que ustedes tienen que decirle, Señor, perdóname para poder estar en tu altar. Empieza a decirle cosas y más cosas. A mí también me pasa igual. Cuando yo voy a predicar, vengo a predicar, yo tengo que pedirle al Señor cómo tengo que predicar para que Él me pueda ayudar, para que Él pueda ser esa persona que se meta en cada uno de ustedes y les pueda llevar el mensaje que Él me ha dado a mí. Yo tengo también que ser transformado. Ustedes no han leído en los libros de los profetas cuando dice que se comen el rollo. Dios le dice, coloco el carbón encendido en su boca. ¿Sí no es así? ¿Cuántas veces uno se come el rollo? ¡Wow! Delicioso, ¿cierto? Uy, Señor, ya aprendí tal cosa. Ahora ve y lo hice. Vaya, predíquelo. ¿Cuántas veces ustedes salen de aquí y de pronto al día siguiente de pronto les dice el Señor, ahora diga, hable lo que usted aprendió? Y tiene que hablarle a otra persona y decirle cosas. Y tiene que estar usted en el Espíritu para que esa persona le pueda entender. ¿Sí me entendió? Porque tiene que ser tocado por Dios, porque no todos los que tengan oídos podrán oír y no todos los que tengan ojos podrán ver. ¿Sí me entendió hasta ahí? Y es así como Dios, mis amados hermanos, las limitaciones físicas son puestas, pero son puestas por Dios. Por tanto, la responsabilidad de crear en la persona un talento, así como la de más talentos, ¿sí? Tú tienes un talento y puedes tener 5 talentos, puedes tener 8 o 10 talentos. Pero ¿quién da como conviene? El Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Sí? El Espíritu del Dios Creador, ¿cierto? Entonces recordemos que el Espíritu Santo da a cada uno como conviene y Dios coloca todas las habilidades para realizar todo aquello que Dios nos manda hacer. Todo lo que Dios a ti te ha mandado a hacer, Dios lo coloca. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu de Dios es el que viene y actúa en tu vida. Desde que estás allá en el vientre, allá entretejido en lo oculto, ya Dios empezó a escribir sobre tu vida. Y ya Dios escribió un libro del cual tú tienes que decirle, Señor, muéstrame, enséñame, diríjame, guíame, para yo poder seguir el camino que tú tienes. No creas que tú eres, de pronto, como lo digo yo a veces, yo no soy, Señor, el especialista porque yo haya querido ser especialista. Es porque tú colocaste en mí el querer como el hacer. Y en la medida que yo he crecido, en esa medida Dios me ha hecho crecer otro poquito más, otro poquito más, otro poquito más. ¿Para qué? Para que en la medida que yo conozca de este Dios, para que en la medida que yo vea que tengo que ayudar a la casa de Dios, en esa medida yo tenga posibilidades, óigame bien, posibilidades de ayudar a la casa de Dios. A mucha gente Dios les da muchas cosas. A mucha gente Dios les da mucho dinero, mucha prosperidad, muchos bienes. Y esas personas, ¿qué hacen? Lo que hacen nada más es comprar bienes, hacer almacenes, construir, hacer almacenes para poder vender maletas, para poder vender carteras. ¿Saben de quién está hablando? Para poder vender cosas, cuando esas personas, en vez de crecer mucho en eso, debieran también crecer en lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo que viene al final de nosotros, mis amados hermanos, ¿qué es? Es el poder estar en la presencia de Dios, la gloria de Dios, la salvación. Por eso yo les invito hoy a votar con conciencia, con esperanza. Cerremos los ojos y después seguiremos hablando de esto. Amén. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por todo lo que tú me has dado, Señor. Gracias porque he podido entender, mi amado Señor, estas 3 primeras excusas de Moisés, Señor. Estas excusas que me llevan a mí a pensar que también yo lo tuve, yo lo hice. Que también yo verdaderamente me excusé ante tu presencia. Y la recuerdo en que este momento en que el Espíritu de Dios me trae a la revelación, ese momento, papito Dios. Yo te pido perdón, mi amado Señor, y prepárame, Señor.
Prepárame para poder, Señor, yo ser una fuente para poder yo ser verdaderamente ese sunergos, ese ministro, ese colaborador de ti, mi amado Dios, y poder verdaderamente llevar el mensaje, Señor, para que el pueblo, aquel que esté de pronto en la oscuridad o aquel que de pronto empiece a caminar por un camino que no es, conozca de ti, mi amado Dios, y sepa que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por ti, mi amado Dios. Padre, prepáranos para poder ir a donde tenemos que ir y cumplir con nuestra obligación, porque tú dijiste en tu palabra, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros sabemos que tenemos un rey, que tenemos un Señor, que tenemos un proveedor, y ese proveedor, Señor, y ese rey eres tú, mi amado Dios, quien nos guía para poder ir, Señor, y firmar y hacer una X sobre ese sitio que corresponde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.